Hola a todos y a todas. En este video trataremos la carga de datos globales en el sistema de gestión Guarani. Abordaremos la administración y el registro de instituciones, responsables académicas, ubicaciones, edificaciones y espacios. Comenzaremos con la administración de instituciones dirigiéndonos a la operación Administrar instituciones. En la pantalla inicial podemos visualizar aquellas instituciones que ya tenemos cargadas en el sistema, pudiendo filtrar las mismas completando los campos de nombre, tipo de institución y localidad. Podemos dar de baja o modificar los datos de instituciones cargadas haciendo clic sobre el botón de la lupa o dar de alta a una nueva institución haciendo clic sobre el botón Agregar. En esta ventana debemos completar los campos obligatorios de nombre, nombre abreviado, código, tipo de institución y localidad, y los campos opcionales de calle, número, teléfono, fax e email. Tenemos que tener en cuenta que el campo de código postal se autocompletará automáticamente una vez seleccionada la localidad. Una vez completados los campos que creamos necesarios, hacemos clic sobre el botón Guardar para dar de alta a la nueva institución o hacemos clic sobre el botón Volver para regresar a la ventana inicial. Si quisiéramos administrar o registrar una nueva responsable académica, nos dirigimos a la operación Administrar responsable académica. En la pantalla inicial nos vamos a encontrar con aquellas responsables académicas que se encuentran dadas de alta en el sistema, pudiendo filtrarlas a través de los campos de nombre, código, tipo e institución. Si hacemos clic sobre la lupa de una determinada responsable académica, podremos actualizar sus datos o dar de baja a la responsable académica y podemos dar de alta a una nueva responsable académica haciendo clic sobre el botón Agregar. Debemos completar los campos obligatorios de código, nombre, tipo e institución y los campos opcionales de código araucano, calle, número, localidad, teléfono, fax e email. Una vez completados estos campos, hacemos clic sobre el botón Guardar para dar de alta a una nueva responsable académica o hacemos clic sobre el botón Volver para regresar a la ventana inicial. Para administrar las ubicaciones, debemos dirigirnos a la operación Administrar ubicaciones. En la pantalla inicial podemos visualizar las ubicaciones que se encuentran dadas de alta, pudiendo modificar sus datos o darles de baja a algunas de ellas haciendo clic sobre la lupa y dar de alta a una nueva ubicación haciendo clic sobre el botón Agregar. En esta ocasión se deben completar los campos obligatorios de nombre, tipo de ubicación y localidad y los campos opcionales de calle, número, teléfono, fax, email y código araucano. Tenemos que tener en cuenta que previamente los tipos de ubicaciones han sido cargados desde la operación de Administrar tipo de ubicaciones. Una vez completados estos campos, hacemos clic sobre el botón Guardar para dar de alta a esta nueva ubicación o clic sobre el botón Volver para regresar a la pantalla inicial. Si quisiéramos administrar las edificaciones, nos dirigimos a la operación de Administrar edificaciones. En la pantalla inicial podemos visualizar las edificaciones que se encuentran dadas de alta en el sistema, al igual que en las operaciones anteriores, si nos dirigimos a la lupa de una de las edificaciones en particular, nos permitirá modificar sus datos o darle de baja. Si hacemos clic sobre el botón Agregar, podemos darle de alta a una nueva edificación. Debemos completar los datos de nombre, tipo de edificación, ubicación y estado de manera obligatoria y los campos opcionales de calle, número, localidad, teléfono, fax e email. Tenemos que tener en cuenta dos consideraciones en este caso. El tipo de edificación va a encontrarse previamente cargado a través de la operación de administrar tipo de edificaciones y que para darle de alta a una nueva edificación debe existir la ubicación a la cual se le asociará previamente cargada. Una vez completados estos campos, hacemos clic sobre el botón Guardar para dar de alta a esta nueva edificación o clic sobre el botón Volver para regresar a la ventana inicial. Y finalmente, para registrar y administrar espacios, nos dirigimos a la operación de Administrar espacios. .
En la ventana inicial podemos encontrar los espacios que se encuentran cargados en el sistema, pudiendo darle de baja o modificarlos haciendo clic sobre la lupa. Y para darle de alta a un nuevo espacio, hacemos clic sobre el botón Agregar. Completamos los campos obligatorios de nombre, tipo, ubicación, edificación y estado, y los campos opcionales de código piso, capacidad, observaciones, datos de localización y espacio accesible. Tenemos que tener en cuenta en esta ocasión que previamente debe encontrarse cargadas las edificaciones a las cuales se van a asociar estos espacios. Una vez completados estos campos, hacemos clic sobre el botón Guardar para dar de alta al nuevo espacio o clic sobre el botón Volver para regresar a la ventana inicial.